Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a la fiscal de la sección territorial de Torremolinos, doña María Guarina Molina, que nos va a ilustrar sobre este tema. Así que gracias desde la sección de Derecho Procesal y de la sección del Derecho Penal de Colegio de Abogados. Te agradecemos tu tiempo, tu paciencia y que vengas ahí a colaborar con nosotros, a ilustrarnos sobre este tema que tanto nos afecta a los abogados como en la prescripción. Así que cuando quieras, María, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Abogados por invitarme. Para mí me hace mucha ilusión estar aquí esta tarde. Y nada, la sesión de hoy va fundamentalmente sobre la prescripción de los delitos. Voy a intentar centrarme y dándole un poquito más de importancia a la prescripción de los delitos leves, pero es verdad que es un tema que abarca tangencialmente también otras circunstancias que voy a intentar poner en contexto dentro del contexto legislativo del Código Penal. Y también haré referencia a cuestiones relativas a la prescripción de las penas, prescripción de las medidas de seguridad y prescripción de delitos que no son delitos leves, que delitos en general. Y luego algunas cuestiones especiales o algunas preguntas que se nos suscitan en la práctica diaria en relación a la prescripción de los delitos leves en concreto. Entonces, antes de empezar con la prescripción de los delitos leves, me gustaría poner en contexto ¿de qué hablamos cuando hablamos de la prescripción? La prescripción no es más que una de las causas de extinción de la responsabilidad criminal, es una causa que origina la extinción completa de la responsabilidad criminal. Todas estas causas se regulan en el artículo 130 del Código Penal, junto con, aparte de la prescripción, junto con el resto de causas de extinción, que son básicamente la muerte del reo, el cumplimiento de la pena, la remisión definitiva de la condena, amnistía e indulto, el perdón del ofendido. En respecto al perdón del ofendido, el artículo 130 del Código Penal no hace ninguna especialidad en ninguna causa de extinción. Sin embargo, en el perdón del ofendido sí que se ha ido modificando y se ha ido especificando alguna cosa. Particularmente establece que únicamente produce la extinción de la responsabilidad criminal el perdón del ofendido en dos circunstancias: cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancia de parte, o cuando se trate o en los casos en los que la ley expresamente así prevea que el perdón del ofendido extingue la responsabilidad criminal. Delitos leves perseguibles a instancia de parte, pues son básicamente las lesiones del apartado 2 y 3 del artículo 147, las amenazas leves, las coacciones leves, etcétera. Y en los casos en los que la ley expresamente así lo prevea, se refiere básicamente a los supuestos relativos a los delitos por daños en su versión de imprudencia. En este caso sí que hay que tener cuidado, pues los daños imprudentes no son punibles salvo que superen los 80.000 euros. Por lo tanto, para que el perdón del ofendido extinga la responsabilidad criminal, tiene que cumplirse el hecho de que sean daños, que sean imprudentes y aparte que superen los 80.000 euros, puesto que si no se cumplen estos requisitos directamente, no hay responsabilidad criminal que extinguir. Una vez ya dicho esto, el artículo 130 hace referencia a la prescripción del delito, a la prescripción de la pena y no hace ninguna referencia a la prescripción de las medidas de seguridad, pero posteriormente, posteriormente en el artículo 135 ya sí que se centra específicamente en regular esta causa de extinción de la responsabilidad, aunque no se enumera específicamente en el 130. Por lo tanto, antes de entrar también en la prescripción de los delitos, es importante diferenciar cuando estaremos ante un artículo 132, ante una prescripción de delito, y cuando estaremos en un 133, una prescripción de pena. Fundamentalmente, la diferencia es que se haya recaído una sentencia firme en el procedimiento. Una vez que ha recaído sentencia firme en el procedimiento, ya estaremos hablando de una prescripción de pena y, por lo tanto, los plazos a aplicar serán los del 132 del Código Penal, no los del 131. Una vez recaída la sentencia firme. No voy a pararme a explicar cada uno de los plazos porque los plazos se pueden ver básicamente en el código y eso no suscita ninguna cuestión. Entonces, sí que es importante y son de las cuestiones que más dificultad generan es el momento en el que comienza a computarse el plazo de prescripción. Primero nos vamos a centrar en el plazo de prescripción de la pena. Entonces, ¿cuándo comienza a computarse el plazo de prescripción de la pena? Pues el artículo 134 diferencia dos circunstancias: que la pena haya empezado a cumplirse o que la pena no haya empezado a cumplirse en ningún momento. En caso en el que la pena haya empezado a cumplirse, el artículo 133 dice que el plazo comenzará a computarse desde el mismo momento en el que recae la sentencia firme. Si no ha empezado a cumplirse, y si ha empezado a cumplirse, el plazo comenzará a computarse desde el mismo momento en el que se produce el quebrantamiento de la condena.
Eso es relativo al momento en el que empieza a computarse el plazo. Y por otra parte, también es una cuestión importante los momentos en los que el plazo de prescripción de la pena puede suspenderse. Y esto también se regula de forma expresa en el artículo 134 del Código Penal, que establece que el plazo de prescripción de la pena se suspenderá en dos circunstancias. Una, cuando se haya concedido el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, y otra, cuando se trate de dos penas que sean incompatibles entre sí y no se pueda producir un cumplimiento simultáneo de la pena. Es decir, se entiende muy bien poniendo ejemplos prácticos. En primer lugar, en caso de que una vez recaída una sentencia firme en un juzgado de lo penal por un delito por un delito de robo con violencia y se le impone una pena de 2 años privativa de libertad, se trata de un reo que no ha tenido nunca, tiene una hoja histórica penal limpia, el ministro fiscal no se opone, directamente se concede el beneficio de la suspensión por parte del órgano en fase de ejecución de sentencia. En ese momento, esa pena privativa de libertad que tiene 2 años se suspende. Y entonces, en este caso, se produce una excepción y es que el plazo de prescripción de la pena no va a empezar a computarse desde el momento en el que recae la sentencia firme, sino que desde el momento en el que recae la sentencia firme se concede el beneficio de la suspensión. Han de pasar los 2 años a los que se le ha concedido de beneficio al reo para que no delinca y una vez que ha terminado el plazo de 2 años de beneficio de suspensión, empezará a computarse el plazo para la prescripción de la pena. Eh, una... y por otra parte, el caso en el que se trate de dos penas, que también la excepción en la que se produce la suspensión del plazo de prescripción de la pena, cuando se trate de dos penas que no son susceptibles de cumplimiento simultáneo, tenemos que pensar pues, en un ejemplo práctico de dos penas que no son susceptibles de cumplimiento simultáneo. Básicamente, cuando se trata de penas privativas de libertad, cuando se trata de una pena de prisión y una pena de localización permanente, son dos penas que por su naturaleza no son susceptibles de cumplirse juntas. No es, por ejemplo, una pena de prisión y una pena de inhabilitación que no solamente son posibles, sino que es habitual que se cumplan de forma simultánea, sino cuando se trata de estas dos penas. Cuando se imponga una pena de prisión, una pena de localización permanente o cualquier otro ejemplo que se os ocurra de dos penas que no son susceptibles de cumplimiento simultáneo, se comenzará a cumplirse una y cuando acabe el cumplimiento de la primera, empezará a cumplirse el cumplimiento de la segunda, que no ha podido cumplirse desde el principio. Entonces, esta es otra excepción a la regla general de cumplimiento de comienzo del plazo de prescripción desde el momento en el que recae la sentencia firme. Pues aquí tampoco va a empezar a correr el plazo de prescripción desde el momento de la sentencia, sino desde el momento en el que la pena debiera haber empezado a cumplirse, desde el momento en el que es posible su cumplimiento, es decir, desde el momento en el que ya se cumple la primera pena y va a empezar a cumplirse la segunda pena, que no ha podido cumplirse desde el inicio debido a la incompatibilidad entre penas. Vale, una vez ya finalizada la breve referencia a la prescripción de la pena, que bueno, si luego surge alguna duda, me decís. Voy a hacer también la última referencia al artículo 135 del Código Penal, que es el que regula la prescripción de las medidas de seguridad, que también como otra bueno, como no tiene la consideración de pena, tiene otros plazos distintos, que son los que se regulan en el artículo 135, unos plazos un poco más cortos por la naturaleza que tienen las medidas de seguridad y también sin embargo, sí que tiene mucha similitud en cuanto al comienzo en el plazo de prescripción y la interrupción en el plazo de prescripción. Las medidas de seguridad, al igual que las penas, dice el artículo 135 que comienza el cómputo del plazo para la prescripción de las medidas de seguridad en el mismo momento en el que recae la sentencia firme en las que la impone. Y de la misma forma, también o sea, empiezan a cumplirse y empieza a correr el plazo de prescripción de las medidas de seguridad en el caso en el que no puedan empezar a cumplirse desde el inicio, en el momento en el que debieran empezar a cumplirse. Esto sí que es más complicado de entender, pero con un ejemplo práctico se entiende muy bien. Medidas de seguridad recaen en los supuestos en los que se refiere al artículo 101, 102, 103 y 104 del Código Penal. Por ejemplo, imaginemos en un caso en el que al reo se le condena. Sin embargo, se le condena apreciando una eximente incompleta de la responsabilidad criminal. Es decir, se trata de un homicidio, por ejemplo, en el que el reo tiene afectadas sus facultades intelectivas y volitivas, pero no las tiene afectadas de forma completa. Simplemente tiene una leve afectación a las facultades intelectivas y volitivas que hacen pensar al tribunal que
que va a ser beneficioso, en vez de cumplir la pena completa, pues cumplir una parte de la pena que se le imponga y otra parte cumplirla mediante una medida de seguridad. Entonces, si atendemos a la regulación de las eximentes incompletas del 104 del Código Penal, establece que se podrá imponer en estos casos los jueces de tribunal, cuando lo considere conveniente, el cumplimiento de la pena cuando se trate de una pena privativa de libertad y en cumplimiento de una medida de seguridad privativa de libertad, siempre cumpliendo los requisitos del 104, que la medida de seguridad privativa de libertad no exceda del tiempo de la privación de libertad que establezca el tipo para el caso en el que hubiera tenido las facultades intelectivas y volitivas completas. Entonces, en este caso, el juez o tribunal establecerá un periodo de tiempo para el cumplimiento de la pena. En el caso de un homicidio, por ejemplo, doloso, podría establecer unos 6 años de cumplimiento de pena de prisión y luego entiende el tribunal que va a ser beneficioso para el reo que los 4 años siguientes lo cumpla en un centro. Entonces, en un centro idóneo al efecto. Entonces, en este caso, el plazo de prescripción de la medida de seguridad al igual que al igual que lo hemos explicado para el plazo de prescripción de la pena, no va a empezar a correr en el momento en el que recae la sentencia firme, sino el momento en el que la medida de seguridad puede empezar a cumplirse, es decir, desde el momento en el que ya se han cumplido los 6 años de pena de prisión y ya es idóneo para el reo que empieza a cumplir la pena en un centro previsto al efecto, y entonces va a ser en ese momento en el que va a empezar a computarse el plazo de prescripción para la medida de seguridad, y no desde el inicio, y no desde en el mismo momento en el que recae la sentencia firme. Vale, una vez ya explicado esto, nos vamos a centrar finalmente en el tema que nos ocupa hoy, que es la prescripción de los delitos. La prescripción de los delitos se encuentra regulada en el 131 del Código Penal, ahí se establecen todos los plazos. Los delitos prescriben a los 20 años, las penas de prisión de más de 15, a los 15 años las penas de prisión de más de 10 y menos de 15, a los 10 las penas de prisión de más de 10 y menos de 15, bueno, sí, ahí están los plazos. A los 5 años prescriben el resto de delitos, excepto los delitos leves, los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año, un plazo de prescripción muy exiguo. Y además también se establecen la excepción típica, que también se establece para el para la prescripción de las penas, y son los delitos que en ningún caso prescriben, no prescriben nunca, son los delitos de genocidio, de lesa humanidad contra las personas y los bienes en caso de conflicto armado, y los delitos de terrorismo en caso de que se hubiera producido el fallecimiento de una persona. Estos delitos no prescriben nunca. Nos vamos a centrar en cuanto a la prescripción de los delitos leves ahora en entender cuándo nos hallamos ante un delito leve. Los delitos leves son básicamente los delitos que tienen señalada una pena que tiene la consideración de pena leve, que son las penas que están en el artículo 33 del Código Penal. Son penas que están ahí, sin embargo, yo en la práctica diaria con saber que una pena de multa de 1 a 3 meses es una pena leve, ya tenéis claro todo, porque básicamente todos los delitos que se ven en un juicio normal, en una mañana de juicio de delitos leves, son el clásico delito leve de hurto del 284, que tiene pena de multa de 1 a 3 meses, la estafa del 248 cuando no exceda de 400, igual que el hurto de multa de 1 a 3 meses. Lesiones del 147, 2 y 3, multa de 1 a 3 meses, multa de 1 a 2 meses. Todos los delitos que veáis que tienen una pena de multa de 1 a 3 meses son delitos leves. Es la regla general, es lo más habitual y pues un truquillo que es fácil de memorizar y de saber. Ahora bien, también surgen dudas o ha surgido algún debate doctrinal en qué criterios tenemos que atender para determinar cuándo nos hallamos ante una pena leve, si si ha de estarse a la pena al abstracto o a la pena en concreto que el juez o tribunal determine en el momento. Entonces, esto ya se ha resuelto jurisprudencialmente cuando salió la reforma que transformó la falta en los delitos leves. Ya la Fiscalía lanzó la circular 1/2015 que establece que para determinar la pena, para calificar los delitos como leve, menos grave, etcétera, hay que estarse en todo caso a la pena en abstracto. Además, también tenemos que tener claro a la hora de determinar cuándo nos hallamos ante un delito leve la regla del artículo 13 del Código Penal. Es decir, cuando se trata de una pena que por su extensión pueda tener la consideración de menos grave o de leve, el delito tiene que tener en todo caso la consideración de leve. Esto en la práctica diaria, yo el único ejemplo que he visto hasta ahora es el clásico delito de usurpación de ocupación sin violencia. Cuando te metes en una casa
y la pena que prevé el Código Penal para el mismo es una pena de multa de 3 a 6 meses. Entonces, con esta pena de multa, podrías pensar, excede de la pena prevista para los delitos leves, nos hallamos ante un delito menos grave, el cauce legal no es el cauce previsto para los delitos leves. No, para resolver esa cuestión hay que atender a la regla del artículo 13. Y como la pena mínima del delito de usurpación es una pena de multa de 3 meses y se halla dentro de la horquilla legal que establece el artículo 33.4, que regula los delitos leves, como la pena mínima se halla dentro de la horquilla de los delitos leves, tiene que ser considerado en todo caso como un delito leve, con todas las consecuencias que poner un delito de usurpación en un juzgado de instrucción con un procedimiento previsto para los delitos leves genera, que es básicamente un delito de usurpación no tiene instrucción, las partes, los abogados tienen que venir con todos los medios de prueba pertinentes para la defensa y ponerlo fuera del juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también es muy habitual los delitos leves, pero no lo he mencionado porque el Ministerio Fiscal casi nunca, nunca interviene, salvo que se traten entre familiares, son las amenazas leves, que también supongo que llevaréis si os dedicáis si sois penalistas y vais mucho a los juzgados de instrucción, amenazas leves que también tienen una pena de multa de 1 a 3 meses. Entonces, eso. También me gustaría hacer valer un error que veo bastante frecuente en la práctica diaria y es los casos relativos a las amenazas y a las coacciones del artículo 171 4 y 5 y 172 2. ¿Por qué? Porque si abrimos el código y leemos el tipo, el artículo 171 4 empieza diciendo el que de modo leve amenace a su esposa. Y también dice el apartado cuarto, el que de modo leve amenace con armas o instrumentos peligrosos. Y esto genera alguna confusión en la profesión porque aunque el tipo emplee esa terminología y diga el que de modo leve amenace, el que de modo leve coaccione, no se trata de un delito leve, porque si tú miras la pena del artículo 171.4, 171.5, tiene una pena de prisión de 6 meses a 1 año o de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, que en el momento en el que tú ves ahí una pena de prisión, da igual la duración que tenga, en ningún caso puede ser un delito leve, ya va a ser o menos grave o grave. Y esto ha generado alguna duda en la profesión. Incluso una mañana en un juzgado de lo penal que estábamos haciendo juicio por violencia de género, una letrada se marchó porque bueno, pues lo típico de una mañana en un juzgado llevaba un mogollón de retraso y se tendría que ir o lo que sea, y dijo, bueno, se fue, porque pensaba que su cliente no necesitaba asistencia letrada porque como se trataba de un delito leve podía celebrarse el juicio sin su presencia. Entonces, eso no, por mucho que el tipo comience diciendo el que de modo leve amenace, el que de modo leve coaccione, para la calificación como delito leve hay que atender siempre a la pena, no a la redacción que emplee el código porque puede llevar alguna confusión. Ahora, en relación a cuándo comienza a computarse el plazo de prescripción para los delitos leves. Esto cuándo comienza a computarse el plazo de prescripción no es una cuestión que genere mucha controversia, sino que lo que más controversia genera es el momento en el que se produce la interrupción de la prescripción. Pero el plazo de comienzo de prescripción de delito, dice el artículo 132 de forma muy genérica, que empieza a computarse desde el mismo momento en el que se comete el delito. Y establece algunas precisiones, pero las precisiones las establece el propio código, cuando se trata de delitos continuados, de delitos permanentes y de delitos que exijan habitualidad. El clásico ejemplo de delito continuado, pues el hombre que se dedica a cometer hurtos en supermercados, en la misma mañana comete 5 hurtos y ya está. Pues según el artículo 132, el plazo de prescripción se va a entender esos delitos como un hurto continuado y el plazo de prescripción va a empezar a computarse desde el momento en el que se comete el último hurto, desde el momento en el que se comete la última infracción. Delito permanente, pues aunque no es un ejemplo con delito leve, pero es un ejemplo que se entiende muy bien, es el clásico delito de secuestro, donde empieza el secuestro en un primer momento y la actividad ilícita, la actividad delictiva permanece en el tiempo de forma continuada hasta que cesa la conducta ilícita. Entonces establece el 132 que en este caso, en el caso de los delitos permanentes, empieza a computarse el plazo de prescripción desde el momento en el que se elimina la situación ilícita y se libera a la víctima. Infracciones que exijan habitualidad, pues los delitos de maltrato habitual en el ámbito doméstico o en el ámbito de la violencia de género, donde va a empezar a computarse el plazo de prescripción, no desde el momento en el que se produce una infracción aleatoria,
pues un golpe aleatorio, porque son delitos que se entienden en un contexto determinado y el plazo, en este caso, el plazo de prescripción empezará a computarse desde el momento, igualmente desde el momento en el que se elimine la situación ilícita y desde el momento en el que se produzca el cese definitivo de la convivencia. Además, también a partir del año 2023, que es una reforma relativamente reciente, se han ampliado los plazos para el comienzo y del inicio del cómputo en una reforma que trata de garantizar a las víctimas cuando han sido víctimas de delitos durante su minoría de edad y establece que el plazo de prescripción comenzará a computarse, el plazo de prescripción para los delitos comenzará a computarse no desde el momento en el que se comete el delito, sino desde el momento en el que la víctima, que fue víctima siendo menor de edad, alcanza los 18 años, salvo que se produzca su fallecimiento, en cuyo caso empezará a computarse desde el momento en el fallecimiento. Estos son los delitos contra la libertad, torturas, contra la integridad moral, contra la intimidad, derecho a la propia imagen, etc. Y luego también establece un plazo de prescripción para el inicio del cómputo mucho más amplio, que empezarán a computarse no desde el momento en el que se produce el delito, ni desde el momento en el que cumple 18 años, sino desde el momento en el que cumple los 35 años. Entonces, esto se trata de delitos mucho más graves, como el delito de tentativa de homicidio, los delitos de lesiones graves del artículo 149, 150 o el delito de maltrato habitual del artículo 172. Ahora, la cuestión más controvertida en relación al plazo de prescripción de delitos leves es cuando se produce la interrupción en el plazo de prescripción. Entonces, la interrupción en el plazo de prescripción se produce en el mismo momento en el que se dirige el procedimiento contra la persona criminalmente responsable del delito. Y esta es la cuestión que más controversia ha suscitado, porque cuando surgen dudas de cuándo se entiende que se dirige el procedimiento contra la persona criminalmente responsable, en el momento en el que se interpone la misma denuncia o querella, en el momento en el que se dicta un auto acordando cualquier tipo de resolución judicial, dirigiendo el procedimiento, etcétera. Y aquí igualmente se producen tensiones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Supremo, por una parte, dice que el procedimiento se entiende dirigido contra la persona criminalmente responsable del delito y desde ese mismo momento se alza el plazo de prescripción cuando se interpone la simple denuncia o querella. El Tribunal Supremo no exige ningún otro requisito para interrumpir la prescripción y no exige una resolución de control judicial, nada. Desde el momento en el que se interpone la denuncia o querella, se produce la interrupción del plazo de prescripción. Y por otra parte, el Tribunal Constitucional dice todo lo contrario, dice que no puede ser suficiente para interrumpir el plazo de prescripción la simple interposición de la denuncia o querella, sino que se requiere una actividad posterior de control judicial para que la interposición de la denuncia o querella surta el efecto de interrumpir el plazo de prescripción. Entonces, esta es una cuestión y este debate entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional genera muchas consecuencias prácticas, sobre todo en el ámbito de los delitos leves que tienen un plazo de prescripción tan exiguo que de un escaso 365 días. Pues si se comete un delito leve, la denuncia no se interpone hasta el día 320 y el órgano judicial no acuerda ninguna diligencia, que es lo más habitual en las próximas 2 semanas, se produce según el Tribunal Supremo, el delito no está prescrito. Según el Tribunal Supremo, el delito no está prescrito y el procedimiento está vivo y puede continuar. Sin embargo, se atiende al Tribunal Constitucional, que tiene una posición mucho más garantista y mucho más pro reo, como no se ha producido ninguna actividad de control judicial posterior y la simple interposición de una denuncia o querella no basta para elevar la prescripción, el delito estaría prescrito y ya se habría producido la extinción definitiva de la responsabilidad criminal. Otra cuestión importante es el momento en el que la excepción relativa a la prescripción puede ser alegada. Y en este sentido, sí que actualmente ya hay bastante unanimidad en entender que la prescripción es una cuestión de orden público y es una cuestión que afecta fundamentalmente a los derechos fundamentales del reo y al principio de seguridad jurídica, que son dos principios que informan todo el ordenamiento jurídico penal y a los que tenemos que atender a la hora de resolver todo este tipo de cuestiones. Entonces, en este sentido, la prescripción puede ser alegada en cualquier fase del procedimiento. Puede ser alegada durante la fase de instrucción del delito, puede ser alegada durante la fase de apertura de juicio oral e incluso en ejecución de sentencia. Además,
Si atendemos a los artículos de previo pronunciamiento que se encuentran regulados en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prescripción del delito se puede alegar incluso antes al comienzo de las sesiones del juicio oral. Y esto es muy importante en el ámbito de los delitos leves, puesto que los delitos leves no tienen instrucción, entonces lo habitual es que los letrados que se han estudiado el caso y que vienen en el momento del juicio a defender a su cliente, lo aleguen justo antes del inicio de las sesiones del juicio oral. Nos lo alegan al juez, al Ministerio Fiscal. En ese mismo momento, si necesitamos ilustrarnos por algo, consultar lo que sea, se produce un receso de 5 o 10 minutos, consultamos el procedimiento rápido y en ese mismo momento, sin necesidad de celebrar el juicio y sin necesidad de suspenderlo tampoco, porque es una cuestión que se puede ver rápido, se mira y si concurre, si efectivamente han transcurrido 365 días y se ha producido una inactividad total en el procedimiento, se acoge la prescripción en ese mismo momento y no se llega a celebrar el juicio. Entonces, esto es lo más habitual en el ámbito de los delitos leves, que antes del comienzo de la sesión del juicio por delito leve se alegue la excepción y como artículo de previo pronunciamiento y no se llegue a celebrar el plenario. Ahora, también es una cuestión que ha suscitado muchas dudas el entender cuáles son actividades que se consideran con una eficacia suficiente para producir una interrupción en el cómputo del plazo de prescripción y cuáles no. En este sentido, sí que existen muchas doctrinas del Tribunal Supremo, sentencias de 2016, 2017, más sentencias del 2017, donde establece una multitud de ejemplos que no podemos decir ahora, pero en genérico son circunstancias en las que se produzca un impulso real del procedimiento. Es decir, no cualquier actuación judicial vale para producir una interrupción en la prescripción y en el caso concreto habrá que atender qué actuación judicial se trata. Así, a modo de ejemplo, dice el Tribunal Supremo que valen para o que tienen que sí que generan un impulso suficiente en el procedimiento las resoluciones por las que se acuerdan interceptación de comunicaciones, las resoluciones por las que se acuerdan registros domiciliarios, en general resoluciones en las que se acuerdan prácticas de diligencias de investigación, incluso la detención del investigado. Además, también señala el Tribunal Supremo que, obvio, produce la interrupción en el plazo del cómputo de prescripción, la fase, el auto de apertura de juicio oral, todos los autos relativos a la admisión de pruebas, la admisión de distintas diligencias y el señalamiento de la vista oral. El señalamiento de la vista oral es una cuestión especialmente importante también en el ámbito de los delitos leves. ¿Por qué? Porque nuevamente son delitos que no requieren de fase de instrucción, por lo tanto no hay auto de apertura del juicio oral, no hay auto de admisión de pruebas, sino que es algo como mucho más rápido y cotidiano. Entonces, dice el Tribunal Supremo que en los delitos leves se va a producir la interrupción de la prescripción en el mismo momento en el que se produce el señalamiento del juicio oral. Con lo cual, si se ha producido el señalamiento del juicio oral y por cuestiones de agenda del juzgado, que puede ser, se produce un señalamiento que supera los 365 días, no se va a producir la prescripción del delito leve, porque ese periodo de inactividad de 365 días no es imputable al juzgado y no es imputable a la Administración de Justicia. Son 365 días en los que no se puede celebrar el plenario porque, por cuestiones ajenas a la Administración de Justicia y que no han de beneficiar al reo. Entonces, una vez señalado el juicio oral, si esa fecha, por cuestión organizativa del juzgado, excede de los 365 días, no vale llegar el día del juicio por delito leve y directamente decir, no, es que ha prescrito porque ha pasado un año. Habrá que ver por qué ha pasado un año. O sea, hay que atender a las causas que han generado la dilación y si han sido cuestiones organizativas, si han sido que no se ha encontrado al reo, que también, o al investigado, que también pasa muchas veces, etcétera. Luego también dice el Tribunal Supremo algunos ejemplos de actividades que no producen la interrupción en el cómputo, que son, por ejemplo, los actos de conciliación, no producen la interrupción, las resoluciones judiciales que se adoptan en el caso de que se acuerde una pieza separada de responsabilidad civil en el ámbito del procedimiento principal, expedición de testimonios, meras solicitudes de asistencia jurídica gratuita, e incluso, dice el Tribunal Supremo, que tampoco produce la interrupción del plazo las diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Fiscal. En el caso en el que estas peticiones de diligencia de investigación no devengan en una resolución judicial en la que se acuerde la práctica en concreto de la diligencia que ha solicitado el propio Ministerio.
Entonces, esta es una cuestión en la que hay que atender mucho al caso concreto, porque la riqueza procesal es muy amplia y se pueden surgir mil situaciones, pero en resumen, el criterio a seguir es que se haya producido una actividad procesal real, que impulse el procedimiento y que tenga una entidad suficiente para producir el alzamiento en el plazo de prescripción. Si no, el plazo de prescripción sigue corriendo en favor del reo y ante la duda, la solución judicial va a ser siempre la favorable al reo y se va a apreciar la extinción de responsabilidad criminal. Otra cuestión importante es la cuestión relativa a los casos en los que el procedimiento se incoa en un principio como un delito menos grave y posteriormente se produce la transformación a delito leve. Esto puede ocurrir con bastante frecuencia. Por ejemplo, en una guardia donde se hace todo muy rápido y los bienes, pues imagina un delito de hurto en un supermercado donde hay muchos bienes que se han dañado, otros que no se encuentran, etcétera, en un primer momento el responsable del establecimiento emite un ticket por valor de 450 euros. Entonces directamente se incoa como diligencias previas, se incoa como delito menos grave y ya está. Sin embargo, al día siguiente viene el representante del supermercado y dice, no, no, que ya te has sabido bien los efectos, tal, no sé qué, o bueno, al mes, o a los 2 meses, o a los 5 meses, que se han recuperado tales efectos, estaban aquí, estaban allá, y emite un ticket de 300 euros. En ese mismo momento se va a producir la transformación del procedimiento de menos grave a leve. Entonces, en este caso, ¿qué plazo de prescripción se aplica? En este caso, clarísimamente el plazo más favorable al reo, el plazo de prescripción por delito leve, el plazo de 1 año, aunque inicialmente se incoara como delito menos grave, si posteriormente se produce la transformación a delito leve, el plazo de prescripción a aplicar es el plazo de prescripción por delito leve. Cuestión mucho más complicada en la práctica es la contraria, que en un primer momento se incoe el procedimiento como delito leve y posteriormente surja lo contrario. No se valoran los efectos a 350 euros, sin embargo, son 450. Transformación del procedimiento, delito menos grave. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues hay opiniones contradictorias. Una, favorable al reo, si durante ese periodo en el que no se ha producido la transformación del procedimiento y el procedimiento se entendía como delito leve, ha transcurrido 1 año, el plazo de prescripción a aplicar es el del delito leve por ser lo más favorable al reo y el procedimiento se entiende, la responsabilidad criminal se entiende prescrita. Sin embargo, por otra parte, si se ha producido la transformación del procedimiento antes de que hubiera transcurrido el plazo de prescripción por delito leve y ya pues el plazo de prescripción a aplicar ya sería el menos grave, porque el delito todavía no habría prescrito. Otra cuestión que ha suscitado mucha controversia en la práctica diaria es el supuesto relativo a las penas compuestas, a los delitos que tienen una pena que es conjunta o alternativa. Por ejemplo, bueno, conjunta, pues se impondrá una pena de prisión y una pena de multa. En este caso no genera ningún debate porque la pena que se va a imponer en todo caso va a ser una pena menos grave o una pena grave o una pena leve. Sin embargo, los supuestos en los que los delitos prevén penas que son alternativas, por ejemplo, una pena de multa y una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, sí que surgieron debates en relación a qué plazo de prescripción se ha de aplicar, porque a lo mejor la pena de trabajo en beneficio de la comunidad es una pena menos grave, sin embargo, la pena de multa tiene un límite que se halla dentro de la pena prevista para los delitos leves, un límite inferior de 2 meses, y entonces, para una pena es menos grave y otra pena es leve, ¿qué plazo de prescripción se aplica? Pues aquí surgió un debate grande que acabó en una sentencia en casación en el Tribunal Supremo que interpuso el Ministerio Fiscal recurso de casación por infracción de ley. Y el supuesto era el siguiente. Eran dos personas, dos investigados que cometieron un delito de hurto de uso de vehículos, que tiene señalada una pena, está en el 244 del Código Penal, tiene señalada una pena que es una pena de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y una pena de multa de 2 meses a 12 meses. Una pena alternativa donde el límite mínimo de la pena de multa es un límite que se haya incluido dentro del ámbito previsto para los delitos leves. Entonces, el procedimiento estuvo parado durante 1 año y 1 mes aproximadamente. Llegó el juzgado de lo penal y absolvió.
consideró que como la pena mínima de una de las dos penas alternativas se hallaba incluida, la pena de multa, porque la de trabajo en beneficio de la comunidad en todo caso menos grave, la pena mínima de la pena de multa son 2 meses y se haya incluida dentro de la horquilla prevista para los delitos leves, dijo el juzgado de lo penal que la responsabilidad criminal estaba extinguida porque el plazo de prescripción a aplicar era el plazo de prescripción para delitos leves. Sin embargo, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación. em, Llegó a la audiencia provincial, volvió a confirmar la sentencia del juzgado de lo penal y se interpuso recurso por infracción de ley por entender que se estaba produciendo una aplicación indebida de las reglas del artículo 131 en relación con el 33.4 y en relación con el 244. ¿Por qué? Porque el rango de penas entendía el Ministerio Fiscal que iba de 2 meses a 12 meses, me parece que era, a 12 meses. Entonces, el rango de pena estaba dentro de las leves y las menos graves y entiende el Ministerio Fiscal en consonancia también con lo que entendía en la circular 1/2015, que la pena siempre ha de entenderse en abstracto, no a la pena en concreto que puede recaer en el caso de que se trate. Puede ser que por un hurto de uso te caiga una pena de multa de 2 meses, sí, pero también puede ser que te caiga una pena de multa de 10 meses. Entonces, mm, ahí estaba el debate, ¿no? Llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo resolvió en casación en este mismo sentido, en el mismo sentido de la circular 1/2015 y en el que os he adelantado, en entender que cuando se trata de penas alternativas y una de las dos penas entre dentro del rango de las penas leves y de las penas menos graves, la pena de considerarse en abstracto y tienes que atender al límite por lo alto para comprender cuál es el plazo de prescripción que se va a aplicar. Si la pena es de trabajo en beneficio de la comunidad o pena de multa y alguna de las dos penas en su rango máximo puede llegar a tener una pena que se haya dentro de incluida de los delitos menos graves, atendiendo a la pena en abstracto, el plazo de prescripción que se va a aplicar es el plazo de prescripción prevista para los delitos menos graves. Y así resolvió el Tribunal Supremo. Finalmente entendió que no se había producido la extinción de la responsabilidad criminal, que el delito no estaba prescrito y por lo tanto continuaba. Se retrotraían actuaciones al momento en el que se había apreciado indebidamente la extinción de la responsabilidad. Finalmente, ya para terminar, otra pincelada en relación a los delitos en tentativa. Cuando se trata de delitos en tentativa, si bien aplicando la regla del 61 del Código Penal se puede aplicar la pena inferior a 1 o 2 grados, el plazo de prescripción a aplicar no se calcula en función de la reducción de la pena por tratarse de un delito en tentativa, sino que el plazo de prescripción a aplicar se calcula en todo caso atendiendo a la pena prevista para el delito consumado, siempre a la pena en abstracto para delito consumado. Y finalmente, también hace una precisión también la última circular de la Fiscalía 5/2015 en relación a la prescripción de delitos, y es que la Fiscalía insiste en que no se puede confundir la prescripción de los delitos con la finalización del plazo de instrucción. Que finalice el plazo de instrucción no tiene otra consecuencia práctica en el procedimiento más que no se van a poder practicar otras diligencias de investigación que no se hubieran acordado durante el periodo de instrucción. Es decir, se pueden practicar, una vez finalizado el plazo de instrucción, se pueden seguir practicando diligencias de investigación, pero han de haber sido acordadas durante el plazo de instrucción. Una vez finalizado el mismo, ya no se pueden acordar ninguna más. Esto es lo único que quiere decir que finaliza el plazo de instrucción. No tiene ninguna consecuencia práctica en relación a la prescripción del delito, que es una cuestión que se resuelve por otros cauces. Y ya está. Si hay alguna pregunta, Sí, tenemos. hay alguna, ¿no? Gracias, María. Si tenemos desde casa alguna pregunta, no sé si alguien tiene aquí preguntas en la sala, pero vamos a leer primero las que tenemos desde casa. Preguntan, ¿qué criterios sigue la Fiscalía cuando se originan unas diligencias previas como consecuencia de la denuncia presentada y al cabo de 8 meses se dicta por el juzgado auto de transformación en delito leve? Es verdad que ha explicado Tribunal Supremo Constitucional, pero ¿y la Fiscalía? Pregunta. La Fiscalía, perdona, en caso de que se incoe como delito leve y luego Si se un delito transforme. menos grave, realmente lo que quieren decir es unas diligencias previas como un delito menos grave y cuando pasa 8 meses, entiendo que 8 meses ha dicho como un plazo velatorio, se transforma, hay auto de transformación a delito leve. Un delito menos grave y se convierte luego en delito menos grave, o sea, en delito leve. Un delito menos grave que posteriormente se produce la transformación a delito leve y han transcurrido 8 meses. Sí,
entiendo que sí. Es que realmente en ese caso práctico no surge ninguna duda, porque estamos ante el supuesto en el que el delito se incoe como menos grave, que además tiene un plazo de prescripción más largo que el de los delitos leves, que son de 5 años, y además han transcurrido solamente 8 meses, que ni siquiera si se hubiera incoado como delito leve desde el inicio, se hubiera producido la prescripción del delito. En cualquier caso, desde el mismo momento en el que se produce la transformación del procedimiento a juicio por delito leve, desde ese mismo momento en el que se dicta el auto, el plazo de prescripción a aplicar sería el de delito leve. Ese es el criterio que sigue Fiscalía, que es el mismo que sigue el Tribunal Supremo. Vale. Gracias. Te preguntan también desde casa, gracias por la ponencia. Pues está bien, siempre agradecer. Ha señalado las dos posturas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, para apreciar el dies acuo de cuando se dirige el procedimiento contra una persona, Ujú. pero no ha dicho qué postura es la dominante. La del Tribunal Supremo. La del Tribunal Supremo y además también, tampoco lo he mencionado, pero también las circulares e instrucciones de la Fiscalía invitan a los fiscales también a entender que el plazo de prescripción se interrumpe desde el mismo momento en el que se interpone la denuncia o la querella. Eso es lo que entiende la Fiscalía, sin embargo, sí que en las circulares e instrucciones invitan a los fiscales a no jugársela, o sea, a iniciar las actuaciones judiciales en caso de que se tengan conocimiento de la comisión de un delito a la interposición de la denuncia con una antelación suficiente a que se pueda producir algún tipo de resolución judicial previa a que haya transcurrido el plazo de un año. En la Fiscalía sigue el criterio del Tribunal Supremo, pero sí que se invita a los fiscales pues, a ser diligentes en ese sentido y a no iniciar el procedimiento con 2 días de antelación a que prescribe el plazo. Tenemos otra pregunta más, que dice, ¿qué ocurre en el caso de que comience un tema por denuncia de la agencia tributaria contra un investigado? Al cabo de los años ya hay muchos investigados. No, no, No entiendo muy bien. yo tampoco lo he entendido, Vale. pero me he limitado a leer la pregunta. Sí, la puede reformular un poco. Bueno, compañero, si no está escuchando de casa, lo puede reformular la pregunta. María estará encantada de contestar. Y nos hacen otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando el auto de incoación de un delito leve se notifica mucho después, a los 365 días, porque durante ese lapso de tiempo se ha resuelto la cuestión de competencia entre dos juzgados del mismo partido judicial? El plazo de prescripción comienza desde el momento en el que se notifica a la persona. Si ha tardado en notificarse, bueno, habrá que ver por qué ha tardado, porque a lo mejor ha tardado en notificarse porque no tiene domicilio conocido, porque está en busca y captura, etcétera. En este caso, pues. Por lo que entiendo que, gracias por dejarme interrumpirte, Sí, sí, María. sí, sí. Lo que entiendo que dice que eso pasa a veces, presenta una persona, interpone una denuncia, Sí. entonces el juzgado, pues el 3 yo me inhibo al 5. El 5 dice que no le corresponde, que Ah. corresponde al 1. O sea, el 3 al 5 y el 5 al 1 hasta que se acaba resolviendo sobre la competencia. Eso suele pasar, es lo que dice, o a lo mejor yo no lo leí bien. Dice, porque en ese lapso de tiempo se ha resuelto la cuestión de competencia entre los dos juzgados. Es decir, A ver, yo en ese caso entiendo que se están produciendo resoluciones judiciales que impulsan el procedimiento, que no es un procedimiento que está abandonado. O sea, son cuestiones de competencia que se están produciendo entre los juzgados, que están manteniendo vivo el procedimiento, que sí que se está dilatando, pero bueno, son actuaciones judiciales que han de practicarse. Eso no tiene incidencia en el plazo de prescripción. eso interrumpiría la prescripción. Para mí sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno, abogado siempre vamos a alegar que Yo lo entiendo. depende. Yo eso ya lo sé. Yo eso ya lo sé. Eso, vamos, que por eso esto es como se Y crece, habrá por eso están sido estas ponencias. constitucional, todos querrán resoluciones judiciales de Indubio pro reo, control. indubio pro reo. Mira, nos preguntan también, si se presenta una denuncia y se archiva, no se notifica el archivo. El cliente se persona con su abogado y le notifican el archivo. Se recurre en A ver, apelación. espera, se presenta una denuncia y se archiva. Yo te lo voy leyendo como viene aquí. Se interpone, aunque bueno, se presenta. Se presenta una denuncia y se archiva. Sí, No se notifica el archivo. no se notifica. El cliente se persona con su abogado y le notifican el archivo. Se recurre en apelación y se reapertura, declarándose delito leve y señalando juicio. Si ha pasado el año, ¿se entiende prescrito? Si ha pasado el año, ¿desde qué momento? Claro, yo entiendo, es una buena pregunta la que hace, porque es que para así saber si la actuación Claro, ¿desde qué incurre momento? en la interrupción de la Exacto, prescripción, eso no. es.
Lo mismo le decimos a la compañera que... Si se archiva y no se interpone recurso hasta no se sabe cuándo, pues a lo mejor sí está prescrito. Es que depende de a qué momento se refiere. Los que estáis en casa, si lo estáis escuchando y identificáis vuestra pregunta, pues si la podéis reformular, María estará Sí, 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 encantada de claro, decirlo. claro. Yo cuando entiendo Se, la pregunta se la... está animando las preguntas. Había dos aquí, bueno, si alguno tiene preguntas que levante la mano, vale, para tenerlo en cuenta. Reformulo la pregunta. Gracias. Gracias lo digo yo. La lancé antes de terminar de escribir. El caso de investigación contra varios acusados. Vale. Cada uno tiene diferentes plazos de prescripción, aunque todo venga motivado por una sola. Entiendo que, que se refiere a un procedimiento que se inicia contra una persona y luego se van teniendo nuevos investigados que se van añadiendo al procedimiento. Es que Yo creo que el plazo de prescripción es... aparecía la pregunta con nombres y ahora aparece asistente Ah, anónimo, entonces no puedo identificar cuál es la pregunta de origen. creo que se refiere al caso de que se inicia el procedimiento con una persona y se va ramificando porque se van encontrando más En investigaciones. Hacienda, que Hacienda, sí que al cabo de años ya hay muchos investigados. ¿Qué ocurre? Y la pregunta es que ¿cuándo empieza el plazo de prescripción? Es que no, Entiendo, es mira. que no entiendo. Nos preguntan, ¿la citación para el médico forense interrumpe la prescripción? ¿Perdón, perdón? ¿Sí? Pregunta ya Venga, concretísima, a ¿eh? ver, eso sí. La citación para el médico forense Sí, interrumpe la prescripción. para mí sí, sí, sí. El médico forense es fundamental en la investigación. ¿Qué ocurre? A ver si consigo yo leerlo. ¿Qué ocurre en el caso de que comience un tema por denuncia de la agencia tributaria contra un investigado? Perdón, con un... Un tema por denuncia de la agencia tributaria contra un investigado. Vale. Al cabo de los años ya hay muchos investigados. Dice, Ah, vale. el caso de investigación contra varios acusados, cada uno tiene diferentes plazos de prescripción, aunque todo venga motivado por una sola. Entiendo que si hay, como han manifestado el criterio desde que tiene denuncia el investigado de la interposición de la denuncia, de la querella o de la acción penal correspondiente, si hay varios, y a cada uno evidentemente no se le va a notificar en el mismo momento, Pues cada uno pregunta, tendrá su plazo, el claro. caso de investigación contra varios acusados, cada uno tiene diferentes plazos de Sí, prescripción, aunque todo venga motivado por una sola causa. sí. Una sola, entiende una sola causa. Me imagino que querrá decir. Pero el plazo se interrumpirá a cada uno y en el momento en el que se le notifique el procedimiento, entiendo. Bueno, y había una preguntilla no presencial. Sí, Gracias. primero enhorabuena por la ponencia, ¿vale? Gracias. Y en relación con las situaciones que interrumpen la prescripción, un poco a nivel general de delitos, no solo de delitos. Mm. Has comentado que había varias actuaciones, por ejemplo, la resolución de apertura del juicio oral, Mm. la resolución de aviso de la prueba, el señalamiento, pero o no lo he oído bien y no lo he anotado o no me ha quedado claro. La resolución que transforma las previas en PA incluye prescripción. La resolución por la que se transforma la De diligencia, previas a PA. yo entiendo que interrumpe la prescripción, sí. Yo también diría que sí, pero bueno, Sí, no sí, había sí. oído, pues no sé. No le he dicho porque he dicho algunos a modo de ejemplo, entonces a lo mejor ese en concreto no le he dicho, pero yo creo que es una resolución de impulso procesal que interrumpe la prescripción. Es una resolución crucial Sí, en el PA. sí. No porque estábamos más centrados en los delitos leves. Y creo Claro. que ese es el motivo. Claro, Pero que como me intento centrar un poco en los leves, he dicho solamente, bueno, pero sí, sí, todo lo que sea de impulso, así como regla general, todo lo que suponga un impulso en el procedimiento, no resoluciones solamente administrativas de personación, de, yo qué sé, cosas así, eso no se considera que interrumpa. Enhorabuena por la ponencia. Gracias. Gracias. Y yo le quería preguntar, ¿se puede dar caso que el abogado de la defensa pueda solicitar que se declare en rebeldía a su cliente? A su propio cliente. Sí, en términos para que prescriba el delito o prescriba la pena, como que está localizable y ha transcurrido bastante tiempo. El abogado de la defensa. Claro. te En pongo el en ámbito de los situación. delitos leves. No, de cualquier tipo de delito. Sí, Te pongo en situación porque eso pasa. Yo tengo un cliente que está en Marruecos sí, y está allí. vale. Y Y no dice, mire viene. usted, yo soy abogado, sí, Mm. pero no puedo responsabilizarme de este señor y está allí y dice que no va a venir. Entonces no se podría plantear informar al juzgado lo que dice Rafael. Yo creo que ahí no, yo creo que ahí el plazo de prescripción, o sea, la prescripción ya se ha interrumpido, o sea,
Que a partir de ese momento se empieza a computar de nuevo el plazo y es que ya se han producido resoluciones judiciales que mantienen el procedimiento vivo. En ese caso, lo único que puede ocurrir es que el investigado no venga. Si la pena permite la celebración en ausencia, se va a celebrar, ¿no? Y si no, se dicta en rebeldía Y- otra vez y comienza el plazo. Y si no, pues eso. Claro. Pues en ese Pero caso, no había escuchado que el propio abogado diga. no lo había escuchado. No. La verdad que no. Yo lo que me refiero es un cliente mío que ni está ni se le espera. Sí, sí, sí. Entonces, Porque está lleva huido. varios, Sí. varios procedimientos abiertos por toda la geografía española. Y entonces, mi pregunta es, claro, como ni está ni entiende que le gustaría volver algún día a España, Pues que espere un poquito. claro, pero Como no, 10 años. pero mi pregunta es si yo de alguna manera para acelerar el tema de la prescripción del delito, puedo decir, oye, mira, que se declaran incidente de rebelión porque yo no lo localizo. Yo no lo haría. No sé si se puede hacer o no, pero yo no lo haría. Yo no diría nada y ya está, y dejaría que corriese el plazo, lo que yo haría. No lo sé, porque es que a lo mejor la declaración en rebeldía ya la hará el. Claro, pero si a lo mejor juicio es dentro de tenemos juicio señalado para dentro de 2 años, Es que ya se ha interrumpido la prescripción con el señalamiento del juicio. Entonces, ya que no venga, pues a partir de ese momento empezará a computarse el plazo desde el momento en el que no venga. Entiendo, no lo sé, la verdad que es una cosa un poco rara. Sí, un poco raro. ¿Sí te parece? Sí, me parece. Claro, pero si son menos de 2 años el juicio se va a poder celebrar. Pero no. Lo fundamental si se puede celebrar en ausencia, se va a celebrar en ausencia. Entonces ya ahí lo que te interesaría es si prescribe la pena. Pero no sé de cuántos son los delitos que tiene, pero son más de 2 años. son más de 2 años. Pues entonces que no venga. Entonces, esa solicitud, desde el punto de vista de los letrados, gracias por dejarme participar en tu Sí, ponencia, claro. es interesante. Yo lo presentaría. ¿Por qué? Porque los juzgados, no voy a explicar aquí cómo funcionan, igual puede tardar 1 año y medio en que digan, pues este señor no aparece, vamos a ponerlo en rebeldía, por ejemplo. Y lo único que puede obtener es, y el juzgado ya tiene conocimiento de que esa persona no está en España, tendrá una búsqueda internacional o ponga al juzgado los medios que tiene que puede poner, pero tú ya estás informando de eso. Y si consigue ganar unos meses, juega Para la responsable. prescripción del delito, es que lo que yo entiendo es que ese plazo está interrumpido ya. Entonces, porque si le declaran rebeldía, no va a empezar a reanudar su plazo antes. ¿Tú entiendes que desde que no aparece o desde que no hay ninguna actuación procesal que interrumpa la prescripción, comienza? Pero si se le tiene en busca y captura, Pues no lo sé porque no conozco el caso, pero si se le tiene en busca y captura, es que ya el plazo está interrumpido. No, es que hay, claro, como tiene varios procedimientos, a ver, yo que estoy mezclando. que cada procedimiento tendrá su plazo de prescripción, que Claro, no vale también. uno para todos, no vale. No, pero por eso que hay algunos que están en rebeldía, en otros hay señalamiento de juicio, el otro está en fase de instrucción. Ya. Yo quería preguntar rebeldía. En general. Bueno, pero luego tenemos preguntas, ¿eh? Lo de las preguntas está siendo. Sí, Normalmente, ya veo, hay muchas te digo, preguntitas. María, que normalmente no es así, ¿eh? No, vale. Vuelven a la carga y entonces comentar Venga. el de. Lo que pasa es que aparece asistente anónimo, pero entonces dice, vale, con la pregunta aparece con lo de Hacienda, que eran varios procedimientos, o sea, y a cada uno ha quedado claro tu respuesta, que cada uno dependerá del plazo de interrupción de la prescripción o de prescripción según se le haya notificado. Yo creo que sí. Y ahora. Pero si supuestamente la Fiscalía entiende que se interrumpe la prescripción desde la denuncia, da igual que se archive y se reabra la prescripción que se interrumpió, ¿no? Pero el momento en el que El no ese lo dicen ahí, ¿eh? Que no. Sí, sí, sí. Pero si el procedimiento en este caso es que no sé si he entendido bien el supuesto de hecho, pero el procedimiento se dirige primero contra una persona y luego se va ampliando a distintas personas. Entonces, entiendo yo que hay una denuncia inicial, no sé si ha dicho de Hacienda o de qué, hay una denuncia inicial que dirige el procedimiento contra una persona y posteriormente el procedimiento se amplía a 2 personas, 3 personas, 4 personas. Entonces, en el momento en el que se produzca esa ampliación del procedimiento, se vaya ampliando la denuncia y se vayan introduciendo personas nuevas, se irán produciendo las interrupciones en los correspondientes plazos. Es lo que entiendo. No sé si él. Entiendo como tú. Sí. Tenemos otra pregunta. Dice si el Tribunal Supremo no ha fijado que el inicio del cómputo de la prescripción es a partir del auto de apertura del juicio oral.
El inicio del cómputo de la prescripción. El Tribunal del Supremo lo que ha dicho es que el auto de apertura juicial interrumpe la prescripción Porque, como tú bien has explicado, es una resolución de impulso de procesal. impulso procesal, sí. Vale, te dicen que el plazo al que me refiero va desde la estimación del recurso a la reapertura del procedimiento, declarándolo delito leve por el juzgado. Esto, la pregunta original era... Sí, pero se había transcurrido el año o... Vale. Si se presenta una denuncia y se archiva, no se notifica el archivo. El cliente se persona con su abogado y le notifican el archivo. Se recurre en apelación y se reaperturan, declarándose delito leve y señalando juicio. Si ha pasado el año, se entiende prescrito y ahora. ¿Se pasa el año desde cuándo? Era la pregunta, ¿no? Claro, si ha pasado el año, entiendo yo, desde la denuncia, porque ha tenido el archivo, el recurso de apelación. Yo entiendo que ahí sí que está prescrito. Vale, ella dice, y si es desde la estimación del recurso de reapertura, el plazo a que me refiero va desde la estimación del recurso a la reapertura del procedimiento declarándolo delito leve por el juzgado. Si ha pasado más de un año entre esos dos momentos procesales, yo creo que está prescrito. Dice, pero no entiendo. Entonces el plazo se interrumpe cuando se presenta denuncia o cuando se notifica que se dirige el procedimiento contra el denunciado. Cuando se presenta la denuncia. Vale, tenemos... Lo dice por la pregunta del procedimiento que se amplía a varios. Lo digo porque viene aquí, no es una pregunta Pero- personal. No, pero digo, porque pero por el mismo que preguntó que si el procedimiento se amplía a varios. entiendo que sí, pues que aparece en asistente anónimo. Vale. En algunos sí aparece el nombre y están contestando que aparece, no te puedo identificar y tengo que tirar hacia atrás. Desde el Bueno, momento de interposición de la denuncia. la denuncia por delito leve se interpone en comisaría, otra pregunta, y no se practica diligencia alguna. No llega al juzgado. Si transcurre más de un año desde la denuncia en comisaría y se vuelve a denunciar en el juzgado, ¿habría prescrito el delito leve o se ha interrumpido el plazo de prescripción? Sí, está prescrito. ¿La denuncia en sí se entiende como una actividad preprocesal? La denuncia en comisaría. Preprocesal. Yo creo que la denuncia ya es una actividad procesal, es por la que se inicia el procedimiento. Es el primer acto procesal. Sí, los abogados que somos atentos a esta pregunta. Que si el cliente presenta denuncia en comisaría y la pierden Y lo, y no, o sea, espera, si lo preguntas porque le ha pasado. espera, que todavía no he terminado, que no he intentado yo, María, de verdad que esto era una cuestión en son de paz, queríamos que nos ayudase y no... Pero yo llevo varios años y esta batalla esta batería de preguntas no ha pasado nunca, ¿eh? Pero bueno. Bueno, si el cliente presenta una denuncia en comisaría y la pierden y no la envían al juzgado, y por la labor del letrado la busca, la encuentra y la policía la presenta al juzgado después del año. ¿Está prescrito? Después del año, o sea, la denuncia ya perdida. Pues que yo creo que lamentablemente para el abogado de la acusación está prescrito. Mi visión es favorable al reo. Como fiscal en el momento le diría que no está prescrito. Tal. Pero realmente ha pasado más de un año desde el delito. Esto nos pasa al abogado. Sí, sí. Yo Que creo que si tienes lo que pregunto leer, porque pasan, claro. No, pues a mí me ha pasado varias veces. Claro. Aquí hay otra pregunta. Antes comentó que según el tribunal, se refiere a ti, ¿no? Antes comentó que según el Tribunal Supremo empieza la prescripción desde que se interpone la querella o denuncia. Todo se origina por una denuncia de la agencia tributaria. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en que conforme se va ampliando la investigación a nuevas personas que de alguna forma aparecían en las actuaciones, pero no se les había tomado su declaración como denunciado? Estaban como ¿Es el momento para computar el fin de la prescripción? desde el momento en el que se dirige contra la persona criminalmente responsable del delito. Si aparecieron en un principio en el procedimiento como testigos, sí que pasa a veces como testigos, como no sé, pues sí, como testigos. Y luego ya se le declara investigado desde ese momento. Ahora, mi pregunta es, si yo presento una denuncia por comisión de un delito contra mi persona, ¿se interrumpe la prescripción del delito
en ese momento o solo se interrumpe cuando se notifica al denunciado? No, desde ese momento. Luego nos mandan aquí cierta jurisprudencia de los delitos fiscales de la prescripción. Vale. Me preguntan, es una pregunta un poco que está bien, porque contra la administración y los abogados nos vemos muchas veces en estas situaciones y poco se hace al respecto. Si la denuncia está prescrita por culpa de la policía, ¿hay responsabilidad de ellos o de la policía? Por la anterior, ¿no? La que pierde la denuncia. Ujú. Pues sí, yo iría contra la policía, la verdad, si es una negligencia suya. Contra la administración. Contra la administración, claro, sí, sí. Bueno, pues no sé si ahí ¿hay alguna pregunta más aquí en la sala? En casa parece que no, Bien. pero bueno, gracias de nuevo a doña María Guarino Molina por ilustrarnos con su ponencia y por la paciencia con todas las preguntas que No, tenemos los abogados siempre, que son muy concretas. Gracias. Gracias. Como no hay más preguntas tampoco desde casa, vamos a dar la ponencia por terminada. Gracias a todos los que habéis asistido.